¿Qué tal, estimados estudiantes? Sean todos bienvenidos el día de hoy a la clase de física. Por situaciones ajenas no se pudo dar de forma presencial, sin embargo vamos a trabajar o vamos a ver el día de hoy un poco del tema que nos compete para así poder realizar lo que es la actividad que van a disponer ustedes. El día de hoy, continuando con lo que vimos o hemos venido viendo, nos toca ya ingresar a las leyes de Kepler. ¿Sí? Las leyes de Kepler y el uso y la aplicación de cada una de ellas. Vamos a ver el día de hoy una clase introductoria para trabajarla en el mismo. Una breve introducción. Nos dice que desde la antigüedad clásica, los filósofos, matemáticos y astrónomos griegos sobre todo, trataron de explicar el movimiento de los planetas y las estrellas, tal como lo vemos desde nuestro planeta Tierra. ¿Sí? Trataron de explicar mediante varias leyes, mediante varios conceptos, en fin, un sinnúmero de conceptos o teorías que se han ido mejorando durante el lapso de un tiempo, ¿ya? Pero asimismo, para poder explicar o dar ese tipo de conceptualización del movimiento de cada uno de los planetas, ¿ya? Nos han dado dos modelos para describir dicho movimiento. El primero, un sistema geocéntrico. El sistema geocéntrico nos dice que la Tierra se encontraba en el centro del universo y alrededor de este se encontraban el resto de astros, ¿sí? Como nos da aquí la mayoría de filósofos, como Platón, Aristóteles y Ptolomeo defienden este dicho modelo, ¿ya? Luego apareció lo que es el sistema heliocéntrico, en donde nos dice que el Sol se encontraba o es parte del centro del universo, ¿sí? Y alrededor de este está lo que es la Tierra y el resto de astros. Galileo en el siglo XVII, ¿sí?, fue el principal mentalizador, si cabe decirlo así, en difundir esta teoría, ¿ya? Gracias a los trabajos realizados por Nicolás Copérnico. ¿Cómo podemos entender estas dos partes o estos dos conceptos del sistema geocéntrico y el sistema heliocéntrico? Pues lo tenemos a continuación. Si ustedes observan, el sistema geocéntrico o el geocentrismo decía que la Tierra se ubica en el centro del universo y el resto de planetas, incluyendo lo que es el Sol, se movían o se encontraban alrededor de este. Mientras que el heliocéntrico, y comúnmente la teoría más utilizada hasta el día de hoy, me dice que el Sol se encuentra en el centro del universo y el resto de planetas giran alrededor de él, tomando en consideración que el Sol es el centro del universo, ¿no? Tomando en consideración estos dos sistemas que se han presentado, me dan ciertos conceptos, ¿sí? Me dice que las leyes de Kepler fueron enunciadas por Johannes Kepler para describir matemáticamente el movimiento de los planetas en sus órbitas alrededor del Sol, ¿sí? El descubridor de esto, ¿ya?, o más bien el creador de dichas leyes, fue Johannes Kepler, ¿sí?, para describir matemáticamente, ¿sí?, o físicamente, como quieran ustedes, el movimiento de cada uno de los planetas. Las leyes de Kepler o leyes del movimiento planetario son leyes científicas que describen las órbitas de la Tierra y otros planetas alrededor del Sol. Y más o menos tiene un parecido o un parentesco entre ambas conceptualizaciones, ¿ya? Dos de las muchas que hay, pero se ha tratado de poner lo que son las dos principales. Leyes de Kepler. ¿Cuáles son estas leyes de Kepler? Hay tres leyes de Kepler con las cuales se utiliza o con las cuales se trabaja, ¿sí? Y dice, Kepler no comprendió el origen de sus leyes, ¿ya? Sin embargo, años más tarde fue Newton o Isaac Newton, como quieran ustedes llamarlo, fue quien describió con mayor precisión las magnitudes, ¿sí?, las magnitudes que a su vez nos permiten dar una explicación, ¿sí?, de lo que es la ley de gravitación universal, ¿ya?, que ya veremos asimismo
al transcurrir mediante las leyes de Kepler y podemos revisar lo que es la ley de gravitación universal, de las cuales ustedes más o menos ya tienen un poco de conocimiento respecto a la ley de gravitación. La primera ley, ley de las órbitas. ¿Sí? Ley de las órbitas. La segunda tenemos ley de las áreas. Y por último tenemos la ley de los períodos. ¿Ya? Iremos explicando o tratando de explicarlo cada una de ellas, basándonos en algunos ejemplos y aplicándolo también en algunos ejercicios prácticos. ¿Ya? Vamos con la primera, la ley de las órbitas. La ley de las órbitas me dice que los planetas giran alrededor del Sol siguiendo una trayectoria elíptica. El Sol obviamente se sitúa en uno de los focos de dicha elipse. Bueno, esto nos parecerá algo o en chino, si cabe el término decirlo así, pero lo vamos a entender un poquito mejor de forma gráfica. ¿Sí? En donde yo tengo al Sol, ¿sí? En donde se ubica en uno de los focos de mi elipse, en este caso se ubica en el punto de acá, ¿ya? Y a su vez el planeta, ¿sí? Gira alrededor de este foco siguiendo una trayectoria elíptica, ¿ya? En forma de una elipse, ¿ya? ¿Cómo está distribuido, si cabe el término decirlo así, la ley de las órbitas? Dentro de la ley de las órbitas, ¿sí? Está distribuido de la siguiente manera. Uno en forma de elipse, ¿sí? Uno en forma de elipse, en donde yo tengo graficado, si cabe el término decirlo así, primero el Sol, ¿sí? El Sol que va a ser mi foco, o el foco que se va a ubicar en uno de los puntos de, valga la redundancia, dentro de mi elipse. Voy a tener el planeta, y cualquier planeta, bueno, en este caso tomaremos el ejemplo del planeta Tierra, el cual va a girar eh, sobre el foco, o en este caso sobre el Sol, ¿sí? Para obtener lo que es, o más bien dicho, girar en forma de una elipse. ¿Ya? Foco 1, ¿sí? Voy a tener el foco 1 como nos indicaba anteriormente dentro de la ley de las órbitas, o incluso aquí dice, el Sol se sitúa en uno de los focos de la elipse. Puede ser aquí, como también puede ser acá. ¿Sí? Yo voy a tener un foco 2, ¿ya? En cualquiera de los dos, aquí o acá. Comúnmente se comienza aquí, foco 1 y foco 2. ¿Ya? Voy a tener incluso una representación de B y una representación de A. Estos dos van a ser semiejes, ¿ya? ¿Por qué semiejes? Porque van a contar solo con la mitad, no van a ser ejes completos, ¿sí? No van a ser ejes completos, sino vamos a tener la mitad de los semiejes, ¿ya? Van a tener uno con la denominación de A y el otro la denominación de B, ¿sí? Voy a tener una distancia o un recorrido, es decir, de un extremo a otro extremo, en donde desde el un extremo, ¿sí? Donde el un extremo hacia mi foco va a ser representado con la letra R sub P. En donde R sub P me dice que va a ser el radio menor, ¿sí? El radio de proyección menor. Mientras que voy a tener desde el foco hacia el otro extremo, ¿sí? Un radio de proyección mayor, ¿ya? Voy a tener un radio de proyección menor y un radio de proyección mayor, ¿ya? En donde, aquí viene la explicación de qué significa o qué vamos a tener cada uno, ¿sí? En donde A va a ser el semieje mayor, B va a ser el semieje menor, F1 y F2 va a ser los focos que se van a ubicar dentro de la elipse, ¿sí? Voy a tener RP, ¿sí? Donde me dice que es el radio de rotación menor, y RA o R sub A va a ser el radio de rotación menor. ¿Cómo vamos a obtener esto o cómo vamos a calcular esto? Mediante RM o R sub M, que va a ser el radio menor. ¿Ya? Listo. Una vez entonces que yo tengo más o menos definido, ¿sí? Cada uno
de dichos valores o de dichos significados de cada uno de ellos que voy a tener en la ley de las órbitas, ¿cuál es entonces la fórmula a aplicar? La fórmula a aplicar dentro de la ley de las órbitas me dice que el radio menor es igual a A, es decir, al semieje mayor, en donde este a su vez es igual a RP más RA dividido para 2. Recordarán que RP, ¿sí? RP y RA no eran más que los radios de rotación. Es decir, que vamos a sacar un promedio, ¿sí? Un promedio del radio. ¿Ya? Con esta fórmula, o esta es la primera fórmula que vamos nosotros a obtener o que vamos a utilizar. Ley de las áreas. Cuando nosotros vamos a trabajar con la ley de las áreas, me dice que la recta que une el planeta con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. ¿Sí? Eso me indica lo que es la ley de las áreas, pero ¿cómo podemos entender esto un poquito mejor? Me dice que para que esto se cumpla, la velocidad del planeta debe aumentar a medida que se acerque al Sol. Esto sugiere, o esto me quiere decir que la presencia de una fuerza que permite al Sol atraer a los planetas, ¿sí? Me da o me permite hacer, ¿sí?, que esta velocidad aumente a medida que haya un acercamiento al Sol. Mientras más se aleja, tendrá un poco de velocidad, pero mientras más se acerca, tendrá o aumentará su velocidad, como me indica o como descubrió Newton años más tarde, ¿sí? Como podemos observar aquí en la gráfica, tomemos en cuenta la rotación, ¿sí?, del planeta alrededor del Sol en su forma elíptica. Es decir, que mientras más cerca esté, supongamos que esto es una área, ¿sí? Mientras más cerca esté del Sol, su velocidad aumentará, ¿sí? Como lo tenemos aquí. Pero mientras más lejos esté del Sol, por ejemplo, esta área o esta área de acá, ¿sí?, van a ser, o su velocidad va a ser un poco menor, ¿sí? Pero esa área va a ser la misma en un cierto lapso de tiempo, ¿ya? Me dice, suponiendo que en el tiempo que se tarde en recorrer un espacio, ¿sí?, tengo el espacio S1, ¿sí?, que dispongo yo aquí. Tengo luego un espacio S2 acá y un espacio conocido como S3 en la parte de acá, ¿sí? En la parte de acá, ¿ya? Me dice que las áreas, en este caso, área 1, área 2 y la área 3 también serán iguales, ¿sí? ¿Esto a qué se debe? A que a medida que disminuye la distancia del Sol, la velocidad comienza a aumentar, ¿sí? Mientras más se acerca el planeta hacia el Sol, su velocidad comenzará a aumentar, ¿sí? Ejemplo, tengo la velocidad 1, que tendrá una velocidad, ¿ya? Supongamos que tengo una velocidad de 10 kilómetros por hora, se me ocurre, ¿ya? Es decir, que mientras más se acerque acá al Sol, su velocidad aumentará a unos 30 kilómetros por hora, mientras que por acá en una velocidad 2 puede tener unos 20 kilómetros, ¿ya? Para nosotros poder trabajar con la ley de las áreas, me dice que el espacio va a ser dependiente, ¿sí?, o se va a dividir para un espacio de tiempo. Es decir, que un espacio, ¿sí?, un espacio, o más bien dicho, una área 1 va a ser dividido para un lapso de tiempo 1. Esto va a ser igual a una área 2 por un tiempo 2. Y este valor nos va a permitir a trabajar en un valor constante, ¿sí? Ley de los periodos. Cuando trabajamos nosotros con la ley de los periodos, me dice que para un planeta dado, el cuadrado de su período orbital es proporcional al cubo de su distancia media al Sol, ¿ya? Para nosotros poder entender y poder trabajar en la ley de los periodos, nosotros podemos basarnos en la siguiente fórmula, en donde tengo t elevado al cuadrado es igual a k por r al cubo. Despejando k,
¿sí? Despejando K, que es el periodo orbital, me dice o me da que es igual al cuadrado de su periodo orbital, que esté proporcional al cubo de la distancia del Sol, que vamos a trabajar con la letra R. ¿Sí? ¿En dónde? Es el periodo del planeta y su unidad de medida en el sistema internacional son los segundos. La K es la constante de proporcionalidad y la medida en el sistema internacional me va a dar en segundos al cuadrado sobre metros cúbicos. Y por último tengo R, que dice o me dice que es la distancia media al Sol. ¿Ya? Bueno, obviamente me da aquí que dice que por las propiedades de la elipse que se cumple, su valor coincide con el semieje mayor de la elipse y su medida en el sistema internacional es el metro. ¿Ya? Vamos a trabajar con los segundos para el periodo. En la constante vamos a trabajar con segundos al cuadrado sobre metros cúbicos y en la distancia vamos a trabajar en metros. ¿Ya? Vamos a aplicarlo cada una de las leyes que hemos visto en unos ejercicios básicos, ¿sí? Para poder trabajar. Me dice que teniendo en cuenta la distancia entre la Tierra y el Sol, que es de 1,5 por 10 a la 11 metros, ¿ya? Y la duración del año terrestre, calcular el valor de K en la tercera ley de Kepler. ¿Ya? Listo, como hemos venido trabajando anteriormente, lo primero que nos toca hacer es obtener o extraer los datos. ¿Sí? En donde me dice que R, o en este caso la distancia, es el equivalente a 1,5 por 10 a la 11 metros. Tengo el valor, ¿sí? O el tiempo más bien dicho, y me dice que la duración del año terrestre es en 365 días. ¿Ya? Me pide calcular el valor de K. ¿Sí? Si recuerdan ustedes, el valor de K era la constante. ¿Sí? A la constante. Listo. Una vez que nosotros trabajamos, me decía que en la tercera ley de Kepler, ¿sí? El tiempo yo lo trabajo en segundos. ¿Sí? El tiempo yo lo trabajo en segundos. Listo. Una vez entonces que vamos a trabajar nosotros el tiempo en segundos, lo que nos toca es realizar la conversión. ¿Sí? La conversión. Entonces yo digo que 165 días voy a pasar a segundos. Y digo lo siguiente. 365 días que multiplica a 24 horas que tiene un día, ¿sí? Y en una hora hay 3600 segundos. ¿Ya? Con esto entonces simplifico magnitudes iguales y digo los días con días se eliminan y las horas con las horas se eliminan y me quedan los segundos. Multiplico los 365 días por 24 y los 3600 y voy a obtener un valor de 31.536.000 segundos. ¿Ya? Una vez que ya tengo entonces convertido o transformado a segundos la distancia en metros, tengo que calcular entonces el valor de K o la constante. Digo que la constante era igual a el tiempo, ¿sí? O al tiempo al cuadrado sobre o proporcional a su distancia elevado al cubo, ¿sí? O al cubo de su distancia. ¿Tengo el valor de tiempo? Sí, aquí está en segundos. ¿Tengo el valor de la distancia? Sí, aquí está en metros. Simple y llanamente reemplazo. ¿Bien? Y digo, la constante es igual a 31.536.000 segundos sobre 1,5 por 10 a la 11 metros. El uno elevado al cuadrado y el otro al cubo. Resolviendo esto en la calculadora de forma directa, me va a dar un valor de 2,95 por 10 a la menos 19 segundos al cuadrado sobre metros cúbicos. Es decir, entonces que el valor de K o el valor de la constante, utilizando la tercera ley de Kepler, me dice que la constante no es más que a 2,95 por 10 a la menos 19 segundos al cuadrado metros cúbicos. ¿Ya? Vamos con el segundo ejercicio o la segunda aplicación. Y me dice, un planeta tiene dos satélites A y B, que tienen una órbita circunferencial. El radio del giro de A es de 600 kilómetros.
si el satélite B tiene un periodo de 6 veces al del satélite A qué distancia del planeta se encuentra el satélite B. ¿Ya? Una vez entonces que yo trabajo con estos valores, ¿sí? Tengo la forma gráfica, o me da una forma gráfica, ¿sí? Y tengo un satélite y tengo el segundo satélite. El radio de giro de A es de 600 kilómetros. ¿Sí? Y me dice a su vez que el periodo, ¿sí? El periodo del satélite B es 6 veces al satélite A. Aquí me dice que el periodo de B, recuerden que el periodo es T, la distancia era L, me dice que es a 6 veces el periodo de A. ¿Qué me pide calcular? La distancia del satélite B. Tengo aquí los datos, ¿ya? Y comienzo a trabajar. Digo, tengo la distancia en A, la distancia en B, ¿sí? Y me pide hallar esta distancia del segundo satélite, o del satélite B. Y comienzo a trabajar. Y digo, distancia del primer satélite, o distancia del satélite 1 al cubo, sobre distancia del segundo satélite al cubo, es igual al periodo del primer satélite al cuadrado sobre el periodo del segundo satélite elevado al cuadrado. Con esta pequeña fórmula, ¿sí? Que está gradada, si cabe el término decirlo, de la ley de Kepler, de la tercera ley de Kepler, comienzo a reemplazar los valores. ¿Sí? Comienzo a reemplazar los valores. Y digo, distancia del satélite A al cubo es el equivalente o sobre la distancia del satélite B al cubo. Este es igual al periodo de tiempo en A o del primer satélite al cuadrado sobre el periodo del satélite B elevado al cuadrado. ¿Qué hemos hecho? Hemos reemplazado de esta fórmula principal en vez del 1 y el 2 y hemos ubicado ya el nombre de los satélites A y B. Una vez que tengo estos valores, comienzo a reemplazar. Y lo primero que tengo es, ¿sí?, el periodo de tiempo en A, que me dice que es a 6 veces el periodo de tiempo en A. Reemplazando estos valores, puedo decir que el periodo de tiempo en A es el equivalente a 36, ¿sí?, como lo demuestro aquí. Una vez entonces que tengo estos valores, yo puedo simplificar y digo, el periodo de tiempo en el satélite A al cuadrado puedo simplificar con el otro periodo de tiempo del satélite A elevado al cuadrado. ¿Sí? Y me va a quedar el valor de 36. ¿Qué me piden hallar? Me piden hallar la distancia del satélite B, que en este caso es R sobre B. Tengo yo aquí, ¿sí?, que me toca simple y sencillamente despejar. Lo que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando y digo, distancia del satélite B al cubo es el equivalente a 36, ¿sí?, a 36 por la distancia del satélite A elevado al cubo. Como yo tengo aquí la raíz, como yo tengo aquí elevado al cubo, ¿sí?, para poder eliminar este cubo y dejarlo así, este cubo lo transformo en raíz y me quedaría A. La distancia del satélite B es igual a la raíz cúbica de 36, ¿sí?, por la distancia del satélite A elevado al cubo. Obteniendo dicha raíz o reemplazando, yo multiplico y digo 36 por 600 elevado al cubo. ¿De dónde sale estos 600? Aquí está. Y me está diciendo que el radio de giro o la distancia del satélite es de 600 kilómetros. Reemplazando 36 por 600 al cubo y obteniendo su raíz, voy a obtener el equivalente, o voy a decir que la distancia del planeta B no es más que 1981,16 kilómetros. ¿Sí? Y he obtenido entonces ya la distancia del planeta, ¿sí?, que se encuentra el satélite B. Así hemos obtenido reemplazando o trabajando con esta fórmula gradada de la fórmula principal de la tercera ley de Kepler, ¿no? Listo. ¿Cómo vamos a trabajar ahora? Vamos a practicarlo en su cuadernito, ¿sí? En su cuadernito, por favor,
ponen pausa al video, ¿sí? Y vamos a trabajar con este siguiente ejercicio, donde me dice que según Kepler, la duración del año marciano tiene aproximadamente 684 días, que es el equivalente a 1.87 años terrestres. Determine la distancia de Marte hacia el Sol. Aquí tienen ustedes la T, que es en días, la D, distancia, y K, la constante, el valor, ¿sí? Pueden guiarse en esto, pongan pausa y pueden utilizar o pueden trabajar con la tercera ley de Kepler para poder hallar los valores, ¿sí? Y una vez que hayan obtenido, pueden indicar inclusivemente, les voy a dejar la respuesta, que es el equivalente a 2.27 por 10 a la 11 kilómetros, ¿sí? Pongan pausa y pueden resolverlo mismo, ¿ya? Una vez entonces que tengan ustedes ya resuelto, lo suben al sistema y con eso quedamos al día. Como ayuda, dejo adjuntado lo que son las diapositivas, ¿sí? Dejo adjuntado las diapositivas para que se descarguen y lo van a encontrar en la cajita de los comentarios, ¿sí? En donde van a tener ustedes 2 videos de resumen, ¿ya? Y en donde vamos a trabajar asimismo con los videos resúmenes que les aconsejo y lo observen, y que les va a servir de mucha ayuda, ¿ya? Eso ha sido todo por el día de hoy. Les agradezco muchísimo su asistencia. Si es que desean volver a verlo el video, vuelvan a revisar para que lo hagan y lo quede un poquito más claro. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima.